inmortal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. Presentamos Sopa de Letras, un espacio para alimentar el alma, un espacio para habitar con la poesía. Maldición. Te perseguiré por los siglos de los siglos. No dejaré piedra sin remover, ni mis ojos horizonte sin mirar. Donde quiera que mi voz hable, llegará sin perdón a tu oído, y mis pasos estarán siempre dentro del laberinto que tracen los tuyos. Se sucederán millones de amaneceres y de ocasos, resucitarán los muertos y volverán a morir. Y allí, donde tú estés, polvo, luna, nada, te he de encontrar. Damos una bienvenida a todos nuestros oyentes a este nuevo programa de Sopa de Letras iniciando el año, donde hacemos un recorrido por la vida y obra de los más grandes poetas de la literatura universal. Esto es Sopa de Letras, un espacio para alimentar el alma, y presento a mis compañeros en cabina, Marvin Barros y Carol Rojas. Buenas tardes a todos los oyentes. Estamos acá nuevamente compartiendo con ustedes un poco de lo que tanto amamos: poesía universal, poesía colombiana, poesía local. Estamos de regreso en Sopa de Letras, esta vez con una de las más grandes poetisas que ha dado nuestro país, María Mercedes Carranza. Hola, Carol. Buenas tardes a ti, Marvin, a Daniel y a todos los que nos escuchan a esta hora, y estoy muy feliz. Incluso yo podría decir que es uno de los programas más felices para mí, porque vamos a hablar de una gran poeta, una poeta que incluso empezó a influenciar mucho mi aparición también en la poesía, no solamente en la lectura, sino en la escritura. En este programa estaremos dándoles a ustedes algunos pincelazos de lo que fue la vida y la obra de María Mercedes Carranza. Bueno, bien, lo dices, Carol, son breves pinceladas lo que damos en Sopa de Letras en la vida tan profunda, tan llena de misterios, de cosas particulares de María Mercedes Carranza. ¿Qué te parece si de pronto Daniel o tú nos regalan un breve esbozo de quién era María Mercedes Carranza? Nos contan un poquito ese bagaje. María Mercedes Carranza, Marvin, nació en Bogotá en el 45. Fue licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de los Andes, periodista cultural que dirigió las páginas literarias Vanguardia y Extravagario del Siglo de Bogotá y El Pueblo de Cali. Ejerció como jefe de redacción del semanario Nueva Frontera por 13 años. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que reformó la Constitución del 91. Sabemos que no solamente se dedicó a la poesía, sino que también estuvo inmiscuida en el mundo político del país. Y directora de la Casa de Poesía Silva desde el 24 de mayo del 86. Estuvo casada con el escritor Fernando Garavito, de quien decidió separarse. Algunos libros que publicó de poesía fueron Vainas y otros poemas en el 72, Tengo miedo en el 83, O la soledad en el 87, Maneras del desamor en el 93 y 5 años después El canto de las moscas, uno tal vez de sus libros más sublimes y más recordados por los lectores de María Mercedes en el país. Algo que se le alcanza a escapar un poquito a Daniel, que es muy importante dentro de María Mercedes Carranza, es que ella es hija de Eduardo Carranza, otro gran poeta colombiano, y que le ha dejado un gran legado en cuanto a letras a nuestro país. Y algo que se ve muy reflejado en la obra de María Mercedes Carranza es el contexto político y social de la Colombia de ese momento. Si uno lee la poesía de María Mercedes Carranza, sobre todo sus primeros libros, están muy enmarcados en el tema de lo político, de lo social y de ese un poco desdén hacia lo que sucede en la patria colombiana.
La pregunta que hacía yo ahorita es porque precisamente de María Mercedes Carranza es poco lo que se socializa, sí, habiendo sido de pronto una persona, diría yo, de las más importantes en la poesía colombiana contemporánea, porque desde allí, desde esa casa de poesía Silva, fue mucho lo que gestionó, fue mucho lo que propuso, fueron muchos los escritores, digamos, contemporáneos a ella que lograron encontrar en la casa de poesía Silva a través de María Mercedes una ventana al mundo. El caso de Raúl Gómez Hattin, Juan Gustavo Cobo, Juan Manuel Roca, fueron muchos los escritores que lograron por medio de la casa de poesía Silva lograr impregnar de poesía a todo este país. Precisamente de Juan Manuel Roca quisiera yo hacer eco, porque fue un amigo muy cercano a María Mercedes. Quisiera hacer eco de un escrito muy breve que él tituló Una semblanza contra el olvido. Me voy a permitir de pronto darle una lecturita para regalarle a los oyentes también precisamente una semblanza, un perfil un poco más desde lo menos académico, un poco más amistoso de lo que fue María Mercedes Carranza, por lo menos para Juan Manuel Roca. Dice: un día de junio, María Mercedes Carranza decidió en un poema asesinar algunas palabras. Pasó al paredón la palabra amistad por considerarla hereje y el vocablo amor por ilegible. Al final dejaba la palabra yo, a la que le decretaba la pena capital de permanecer con ella hasta el final. Por un asunto paradojal, esas palabras conformaban un trípode donde María Mercedes ponía su lente. Amistad sin herejías era la suya, sin fisuras. Amor a sus seres y asuntos tutelares era un asunto cenital, igualmente sin fisuras, y su yo era su fortín, sin dobleces. Nunca le mentía a la gente porque odiaba las medias tintas y los ademanes del tartufo, y eso se agradece en un país de mascarones. Es inusual lo que pasa con personas como María Mercedes Carranza. No alcanzó a irse cuando ya empezó a hacer falta. Falta su voz crítica, sus convocatorias contra la guerra, su desvelo por un país al que tanto le entregó desde las orillas de la política y la cultura. A lo largo de los 17 años de la Casa de Poesía Silva desde 1986, su deseo de crear un espacio para la más expósita de las artes, la poesía, y para poetas de todas las edades y tendencias, fraguó un hecho que debiera ser irreversible en la vida del país, un ámbito de dignidad poética envidiado en muchos lugares del mundo. Se va la amiga, la polemista aguerrida, la periodista, la generosa divulgadora, pero queda su poesía, una poética igual a sí misma, llena de desparpajos y de sacralizaciones, abierta, irónica y valiente. Es un extracto de lo que nos dice Juan Manuel Roca. Y aquí tengo precisamente ese poema del que habla Juan Manuel Roca en este texto que hace sobre María Mercedes Carranza. Es un poeta que se llama Sobran las palabras, y aquí está. Por traidoras decidí hoy, martes 24 de junio, asesinar algunas palabras. Amistad queda condenada a la hoguera por hereje. La horca conviene a amor por ilegible. No estaría mal el garrote vil por apóstata para solidaridad. La guillotina, como el rayo, debe fulminar a fraternidad. Libertad morirá lentamente y con dolor. La tortura es su destino. Igualdad merece la horca por ser prostituta del peor burdel. Esperanza ha muerto ya. Fe padecerá la cámara de gas. El suplicio de Tántalo por inhumana se lo dejó a la palabra Dios. Fusilaré sin piedad a civilización por su barbarie. Cicuta beberá felicidad. Queda la palabra yo. Para esa, por triste, por su atroz soledad, decreto la peor de las penas. Vivirá conmigo hasta el final. María Mercedes Carranza no cayó. Nunca cayó y nunca se mantuvo en silencio, y utilizó la poesía como forma de contestar frente a la realidad cruel de un país. Y la cito diciendo que
escribió en una de sus columnas: Colombia, un no país, al cual le agregó como epígrafe una frase de Quevedo que dice: miré los muros de la patria mía y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Y para abarcar más el concepto de estar no satisfecha con la realidad del país, quisiera citar uno de sus párrafos, en realidad el párrafo inicial, que dice: quisiera, al sentarme para escribir estas líneas sobre la intensa actividad de la Casa de Poesía Silva durante el 2001, hablar una vez más del gran poder de la palabra contra el caos y el horror, de la necesidad de reemplazar las balas por las palabras, de la poesía como intermediaria entre la impotencia y la realidad, entre el miedo y la realidad, entre el fatalismo y la realidad, de la poesía, en fin, como arma para afirmar e imponer la presencia de la vida y del amor contra la muerte, la vida. Respecto de lo que mencionabas, Daniel, otro periodista también llamado Daniel, pero este es Daniel Samper Pisano, en julio de 2003 publicaría un artículo en el que nos decía lo siguiente: aunque solía exhibir un temperamento alegre y risueño, de vez en cuando a María Mercedes se le oscurecía la mirada y comentaba entre suspiros: ¡ay, este país nos está matando! Antes de que lo hiciera el país, ella prefirió asumirlo por su propia mano. Ejerció así una de las pocas libertades que nos van quedando a los colombianos, que es la de escoger morir antes de que tomen la decisión por uno. Y la poesía de María Mercedes Carranza está llena de eso, de un montón de gritos que ella necesita para hacer su forma de revolución, porque finalmente su poesía era eso. Incluso hay un poema de ella muy famoso que habla sobre la patria y donde dice que en esta patria todos estamos enterrados vivos. Ella siempre manifiesta como una desazón y cierto desespero por todo lo que está sucediendo en ese momento, y hay que recordar que era un contexto político muy importante en Colombia. Y la labor de María Mercedes para fomentar muchos recitales, premios, publicaciones, la colaboración y el acompañamiento con nuevos escritores y poetas que iban surgiendo a partir de esos concursos, y el arduo trabajo que realizó con la Casa de Poesía Silva, donde habla de miles de personas que pudieron beneficiarse en talleres de lectura, en recitales y también todo este tipo de cosas alrededor de la poesía. Hicieron de la imagen de María Mercedes Carranza como una mujer emprendedora que siempre estaba contenta, feliz, pero que muchas desdichas en varios años al final de su vida la llevaron a tomar esa decisión que tomaron muchos de los poetas que leía, entre ellos Alejandra Pizarnik, de suicidarse el viernes 11 de julio del 2003, del cual pues hay muchas reacciones, algunas tristes, otras inesperadas, entre ellas la que leyó mi compañero Marvin, del periodista Daniel Samper Pisano, de lo cual quisiera citar el último párrafo que dice: en la mesa de noche donde reposaban los frascos vacíos de píldoras antidepresivas, su única hija, Melibea, encontró la carta de despedida. Le hablaba del amor y de la juventud. No lejos de allí, prolongado por ella misma, estaba un libro de su padre, el poeta Eduardo Carranza, que una vez escribió: todo cae, se esfuma, se despide, y yo mismo me estoy diciendo adiós.